Kaixo eta ongi etorri Sancho el Sabio podcastera. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Sancho el Sabio, el programa que rescata lo mejor de la cultura vasca a través de los fondos de la Fundación Sancho el Sabio. Seguimos conmemorando en este podcast los 300 años de la instalación de la primera imprenta en territorio alavés, y en esta ocasión lo vamos a hacer ampliando un poco el foco y descubriendo cómo se desarrolló este proceso en Navarra. Los volúmenes que se comenzaron a producir a partir de su temprana implantación en lugares como Estella o Pamplona han generado un amplio catálogo de obras que hoy en día conforman el corpus de libros antiguos de Euskal Herria. Pero detrás de cada uno de esos libros se esconden historias únicas, conflictos sociales, personajes relevantes o casi olvidados. Y por supuesto, todo un mundo por descubrir. Hace algunos años, el historiador Albert Corbeto López afirmó lo siguiente: los antiguos bibliógrafos omitieron o infravaloraron la participación de las mujeres en la tipografía antigua. De este modo señalaba cómo, en el mundo de la imprenta, el papel de las mujeres había sido silenciado desde sus inicios. Sin embargo, y a pesar de este olvido, son muchas las evidencias de su participación en los talleres, a veces incluso ocupando el restringido rol de editoras. Es el caso de Isabel de Lavallen, impresora y editora en la Pamplona del siglo XVII. Los talleres de imprenta, desde sus orígenes, se habían organizado en base a la estructura gremial propia de la Edad Moderna. Para llegar a ser maestro y llevar el liderazgo de un taller, uno de los requisitos indispensables era, precisamente, ser varón. A pesar de que por esta causa la mayor parte de obras llevan en sus colofones y portadas firmas masculinas, se sabe que las mujeres tuvieron un papel muy activo como trabajadoras, debido, entre otras cosas, a que los gremios tenían una base familiar que implicaba en el negocio a todos los miembros del hogar, incluidas las mujeres. Pero en ocasiones, especialmente tras la muerte del maestro, su esposa heredaba la titularidad del taller, bien de manera transitoria hasta legárselo a un hijo, o bien durante décadas o incluso hasta su propia muerte. Por ello, es frecuente encontrar en los colofones de la obra, donde se nombran los datos de la impresión, la fórmula viuda de, que nos informa de que una mujer está al cargo del taller, aunque desconozcamos su nombre. Así, en ediciones pamplonesas, hallamos a la viuda de Matías Mares, a la de Carlos de Lavallen y a la de Martín Gregorio de Zabala, aunque sus verdaderos nombres no se citen: Isabel Delgado, Felipa Rodríguez y María de Álava, respectivamente. Sin embargo, nos vamos a centrar en la figura de Isabel de Lavallen, impresora que rompió con la fórmula de viuda de para integrar su nombre propio en las obras que realizó su taller en el siglo XVII. Isabel nació en el seno de una familia dedicada al mundo de la imprenta, y como era habitual, se casó hasta en 2 ocasiones con hombres de su mismo gremio. Su padre le había dejado en herencia la imprenta, a pesar de que, según las normas de la época, la titularidad se traspasaba al marido cada vez que contraía matrimonio. En junio de 1643 aparece por primera vez en la documentación, luchando en un pleito por mantener su parte de la herencia que su tío, casado en segundas nupcias con su tía, le quería arrebatar. Este temprano litigio ya nos da muestra de su carácter luchador y de la enconada defensa de sus propiedades y de la titularidad del taller familiar de la que más tarde haría gala. Tras enviudar de su primer esposo, Diego de Zabala, Isabel contrajo segundas nupcias con un impresor venido de Zaragoza, criado suyo, que le hizo la vida imposible: Gaspar Martínez. Además de someterla a maltrato continuado y a violencia de género, robaba en el taller que su esposa le había transmitido por matrimonio y se llevaba parte de las costosísimas herramientas al reino de Aragón. Debido a esta insostenible situación, Isabel de Lavallen obtuvo el divorcio de su marido y se encontró al frente del taller familiar, en el que comenzaban a formarse como impresores sus 2 hijos, Martín Gregorio y Francisco. Pero a pesar del divorcio y de que Gaspar Martínez había regresado a Zaragoza, todavía fueron muchos los problemas que tuvo que afrontar por su causa.
Las deudas contraídas por su exmarido ponían en peligro la continuidad de su taller. Y además, otros libreros trataron de aprovecharse de la situación robándole algunas ediciones. Motivos por los cuales vemos a Isabel de Lavallen defendiendo sus bienes y derechos en algunos pleitos que se dieron entre 1666 y 1668. A pesar de haber obtenido resultados favorables en estos juicios, Isabel de Lavallen todavía tendría que hacer frente a una demanda de Martín Gregorio de Zabala, su propio hijo, que comenzó a disputarle la propiedad del taller alegando que su padre se lo había dejado en herencia cuando él apenas tenía 3 meses de edad. En 1670 encontramos a Isabel de Lavallen respondiendo a la demanda de su hijo mayor en los tribunales, alegando que es dueña propietaria de la imprenta y sus materiales y letras en virtud de la donación que su padre le hizo y demás cosas que en ella se contienen. Tras analizar el caso, las Cortes navarras dictaminaron que debía arrendar la imprenta a su hijo, y en caso de que no se pusiesen de acuerdo en el precio, cosa que ocurrió, que lo contratase en la propia imprenta con un salario acorde a su trabajo. De esta manera fue como Isabel de Lavallen tuvo que contratar a su propio hijo, otorgándole el salario de oficial, pese a las constantes quejas de este. Es probable que debido a las tensiones con su hijo, a partir de 1669, Isabel decidiese dar un paso al frente y poner su nombre propio en las ediciones que imprimía a su taller. Pero a pesar de que ella seguía estando en posesión de la imprenta, el inesperado regreso de su segundo marido en 1670 hizo que las obras emanadas de sus prensas llevasen en adelante el nombre de Gaspar Martínez. Como afirma Javier Ruiz Astiz, en cuyo artículo Isabel de Lavallen, impresora y editora en la Pamplona del siglo XVII, nos hemos inspirado para esta introducción, si bien solamente podemos reconstruir de manera parcial el grado de intervención que realmente habría llegado a ostentar nuestra protagonista, cabe afirmar, sin temor a equivocarnos, que estamos ante un caso único en la historia del libro en la Pamplona áurea, puesto que ejerció como regente, impresora y editora. Nos encontramos, por tanto, con una mujer que dentro de un negocio eminentemente masculino fue mucho más que una hija, esposa o madre. Sirva este ejemplo para recalibrar el ignorado papel que las mujeres han desempeñado durante siglos en el noble arte del libro antiguo. Zazpiatedun basura nork eraiki zuen, liburuetan errege izenik baizik ez da geri. Errege garraiatu ote zituzten harritzara handiok, eta hainbatetan porrokatu izan zen Babilonia, nork jaso zuen beste hainbestetan. El mundo del libro antiguo de los primeros siglos de la imprenta en Euskal Herria es una historia fascinante, plagada de curiosidades que conoce a la perfección nuestro próximo invitado, Javier Ruiz Astiz. En la actualidad es profesor de la Universidad de Da Coruña y tiene, además de infinidad de publicaciones, 2 tesis doctorales, una de ellas sobre la imprenta en Navarra. Ongi etorri, Javier. Y es que, Isabel, nada, te agradezco mucho esta invitación porque, bueno, para mí es todo un placer estar contigo y que podamos hablar un rato distendidamente pues, sobre la imprenta y el libro antiguo. Sí, además, como digo, tema que controlas estupendamente, ¿no? Debido a tu última tesis doctoral. Y es que, claro, en primer lugar, sorprende la cantidad de artículos, capítulos del libro, incluso esa tesis, ¿no?, que has dedicado al mundo del libro y de la imprenta en Euskal Herria, concretamente en Navarra. Podríamos decir que eres un auténtico apasionado de este tema. ¿Cómo empezaste a investigar sobre esta cuestión? ¿Qué te llevó a dedicarte al libro antiguo? Pues sí, podría decirse que soy un apasionado, la verdad. Hace poco, como indicas, defendí mi segunda tesis en Madrid y de hecho lo comenté ante el tribunal, ¿no? Porque, bueno, pensaba que me embarcaba en esta segunda tesis por gusto, por afición, pero sobre todo por pasión, tanto a mi tierra como al patrimonio bibliográfico. Y más que nada también diría que me gusta aprender investigando.
Pero quizás empecé a investigar sobre este tipo de cuestiones tras cursar un segundo máster que hice en la Universidad Complutense de Madrid sobre gestión de la documentación, que tenía una especialidad en patrimonio bibliográfico y libro antiguo. Allí pues tuve la suerte de coincidir con magníficos docentes como Fermín de los Reyes, José Luis Gonzalo, quienes me fueron mostrando un poco pues, las peculiaridades que tiene el libro antiguo, su belleza, y ahí empezó a germinar pues, un interés por tocar, oler, mirar el libro como objeto, pero también un interés por examinarlo y analizarlo. Ese máster acabó en 2013, comencé a investigar sobre este tipo de cuestiones y dio la casualidad que en el primer Congreso Internacional de Libro Medieval y Moderno que se organizó en Zaragoza en septiembre de 2014, coincidí con Víctor Infantes, catedrático de literatura, y pues bueno, trabé una amistad con él y la verdad es que él fue el verdadero ejemplo, ¿no? Y gracias a sus ánimos y sus consejos, pues me fui embarcando en este mundillo. Por lo tanto, bueno, pues al final he terminado en lo que es el estudio del libro antiguo, de la imprenta. Podríamos decir que era algo que estaba predestinado. Yo venía de la historia moderna, de los archivos, aunque sigo metido también en cuestiones como la archivística, pero creo que el libro te atrapa y ya no te deja marchar. Probablemente la mayoría de personas, pues cuando hojean o toquetean un libro, pues ven simplemente palabras, relatos, desde mitológicos hasta histórico-políticos, pero yo veo más un objeto material, pues que nos habla, me habla de un proceso técnico, intelectual, que se ha ejecutado en un taller de imprenta pues, por distintas personas. Pero también me habla de intereses editoriales, de contextos históricos, en resumidas cuentas, me da pistas sobre la historia interna de aquellos testimonios impresos. Pues como siempre le digo a mis alumnos, una persona que se dedique a la bibliografía no puede limitarse a la historia externa del libro. Vamos, es decir, que no podemos perder ese afán por descubrir lo que no se percibe a simple vista. Y ese afán probablemente es lo que me llevó y me sigue llevando hoy en día a escudriñar archivos y bibliotecas con fondo antiguo para buscar pues, nuevos testimonios impresos, en este caso navarros. Y vamos a centrarnos un poco en el origen de esa historia de la imprenta. ¿Cuándo y cómo se fueron instalando esos primeros impresores en Navarra? Bien, primero deberíamos contextualizar que, como bien sabemos, Gutenberg inventa en Europa occidental la imprenta de tipos móviles a mediados del siglo XV, ¿no? En torno a 1450. Lo cierto es que se trata de una invención junto a Internet que ha revolucionado los últimos siglos y probablemente sin la imprenta, pues los siglos XVI y XVII no los entenderíamos como los entendemos hoy en día. Por ejemplo, podemos pensar en Martín Lutero y sus 95 tesis. Entonces, los beneficios que reportaba la imprenta son evidentes. En ese contexto, la imprenta, en primer lugar, se fue expandiendo por numerosas ciudades alemanas y francesas e italianas, ¿no? Sobre todo del norte de Italia. Poco después, para que pongamos un poco en contexto, aparece ya en 1472 en Segovia. Allá aparece el impresor Juan Parix, que ha sido llamado por el obispo Arias Dávila para imprimir lo que probablemente conozcan como el sinodal de Aguilafuente. Unos años después, ya es en 1490, cuando el arte tipográfico desembarca en el Reino de Navarra, en este caso con el impresor francés Arnaud Guillén de Brocard, quien instaló su negocio al amparo de los reyes de Navarra, Juan de Albretti y Catalina de Foix, así como también por la catedral pamplonesa que necesitaba imprimir determinados textos. Este fue el único taller incunable que tuvo el reino, ya que para 1501 Brocard se marcha a Logroño y ya unos años más tarde incluso aparecerá en Alcalá de Henares porque fue llamado por el cardenal Cisneros, donde, entre otras cosas, imprimió la Biblia políglota complutense.
Claro, volviendo a Navarra, nos habíamos quedado en 1501 y no será hasta 1545 cuando no vuelva a existir un taller de imprenta dentro de las fronteras navarras. Hay que recordar que es cierto que el reino vive unas primeras décadas del siglo XVI muy convulsas. En primer lugar, tenemos todo el proceso de la conquista castellana que se inicia en 1512 y después tenemos toda una serie de sucesivos intentos de recuperación del reino por parte de los reyes legítimos que se encontraban en la Baja Navarra y el Bearna. Vamos, con toda seguridad, esta situación política, económica, militar que vivió Navarra provocó que la imprenta pues, no se volviese a instalar en el reino hasta que, mediado el siglo XVI, 1545 concretamente, retorna Miguel de Guía, en este caso a Estella. Pues la imprenta vuelve a situarse por segunda vez en Navarra, en este caso en Estella, en donde perduró hasta 1568, momento en el cual el sucesor de Miguel de Guía, Adrián de Ambers o de Amberes, fue llamado desde Pamplona para que instalase sus prensas en la capital. Y ya desde entonces, y de manera ininterrumpida, nos vamos a encontrar siempre con un negocio, el de la imprenta, auspiciado y subvencionado por las instituciones locales. Sus propósitos fundamentalmente eran dos. En primer lugar, hay que tener en cuenta que lo que pretende el reino es difundir todas las leyes que fuesen aprobadas por las Cortes y por el reino. Y luego, pues bueno, publicar todos los documentos de carácter administrativo que fuesen necesarios para el correcto funcionamiento de un entramado institucional que en este momento ya era un virreinato. Ante tal situación, pues bueno, las instituciones civiles, también religiosas, se encargaron de patrocinar este negocio. Y buena muestra de ello era pues, que concedieron a ciertos impresores cargos oficiales, bien como impresor del reino, impresor de los tribunales reales o incluso del regimiento pamplonés. No obstante, es cierto que, pese a este fomento, las autoridades también mantuvieron una actitud proteccionista para intentar controlar todo lo que se imprimía en Navarra. Aquello lo que pretendía era controlar a través de la labor legislativa, pero sobre todo lo que pretendía era regular el mercado editorial, sobre todo con la concesión de privilegios y licencias a determinados impresores. Y con eso lo que se hacía era frenar la llegada de nuevos competidores. A su vez, lo que pretendían evitar con esto es que no surgiesen tensiones y desavenencias entre los profesionales del libro. Existiese una competencia leal y, sobre todo, legal. No obstante, como sucede siempre, echa la ley, echa la trampa, bueno, las disensiones existen y en momentos puntuales vamos a encontrarnos, en este caso en el Archivo General de Navarra, a impresores y libreros que aparecen pleiteando en defensa de sus intereses. Claro, en este caso lo que uno aprecia es que los impresores no podían sobrevivir o prácticamente no podían sobrevivir sin los encargos institucionales, lo que les llevó a promover la edición de textos de diversa naturaleza. En las prensas navarras nos encontramos con obras literarias de autores como Miguel de Cervantes, Francisco de Quevedo, Lope de Vega, ya en el siglo XVII, que lo que les aportaban era una serie de ingresos extra que eran muy, muy importantes. Pero aparte de la propia iniciativa de los profesionales del libro, nos encontramos con la iniciativa privada, en donde aparecen, en primer lugar, los autores que muchas veces actuaban como, a día de hoy en el siglo XXI, como los propios editores de sus propios textos, financiándose, corriendo con los gastos, pero también nos encontramos pues, con ediciones sufragadas por el obispado, por la nobleza local e incluso por determinadas órdenes religiosas, ¿no? En este caso, me viene a la mente, por ejemplo, los mercedarios. La Orden de la Merced tenía mucho interés, ¿vale? Claro, esto explica que a lo largo del siglo XVII, de manera puntual, esporádica, nos encontremos con algún taller de imprenta radicado en el monasterio de Fitero, de Irache o de La Oliva. Estos son prácticas residuales, puesto que los talleres de imprenta ya desde 1568, como he comentado, van a estar siempre radicados en Pamplona e incluso existió alguna pequeña aventura casual en Tudela y en Puente la Reina entre el siglo XVI y XVII.
Pero bueno, lo cierto es que hasta que no llega el siglo XVII, probablemente a partir de 1607, con la llegada de Carlos de Lavalle a Pamplona para competir con su colega, Matías Mares, no podemos llegar a afirmar que la imprenta navarra se consolide o comience un proceso de esplendor, ¿no? Podríamos decir que en el siglo XVI fue bastante endeble y, bueno, estuvo sometida a todo tipo de vaivenes. Pero ya en el siglo XVII, aparte de Matías Mares y Carlos de Lavalle, contamos con toda una pléyade de magníficos tipógrafos como Nicolás de Asiain o Martín de Lavalle, que es fundamental, y su nieto Martín Gregorio de Zavala. Uh-huh. Y a nivel interno, ¿cómo funcionaban estos talleres? ¿Seguían la estructura gremial propia de la edad moderna? ¿Tenían cabida las mujeres también dentro de este negocio? Bien, los talleres, la verdad es que uno cuando piensa en un taller de imprenta tiene que pensar que nos podemos encontrar con talleres en donde había una o varias prensas o simplemente una, porque algunos eran talleres pues muy, muy humildes, ¿no? Allí nos encontraríamos toda una serie de utillajes, juegos de letras, signos, que se iban repartiendo en cajetines dentro del chivalete. Pero los talleres precisaban de toda una serie de elementos, ¿no? La propia prensa que hemos comentado. Pero no podemos olvidar el papel y la tinta que más o menos a lo largo incluso de todo el siglo XVII la producían en los talleres de imprenta, ¿no? Añadiendo, por ejemplo, aceite de nueces, ¿no? Esto es lo que a los recursos materiales precisaba un taller. Así funcionaba, ¿no? Pero no menos importante es el capital humano. Sin el capital humano era imposible que funcionase. Y allí pues, nos vamos a encontrar generalmente a un maestro impresor. Un maestro impresor junto a una serie de personas encargadas de distintas cuestiones, que bien podía ser el copista, el componedor o cajista, o el tirador y el batidor. Es decir, toda una serie de figuras, todas ellas cruciales, con distintos cometidos y quehaceres. Un entorno que, por lo general, se ha considerado muy masculino, pero porque claro, cuando uno examina en cualquier grabado de época sobre el trabajo de imprenta, lo que percibe son hombres. No aparece ninguna mujer. Claro, ¿quiere decir esto que no tuviesen presencia en aquel tipo de espacios? Bueno, por supuesto que sí que la tenían. O sea, no cabe ninguna duda. Por ejemplo, sabemos que ya en Augsburgo, en 1484, aparece la primera mención, que tenemos constancia de momento, de Ana Ruggerin, que aparece como impresora en un colofón. Después, en el siglo XVI, por ejemplo, ya en el ámbito valenciano, tenemos un caso curioso, que es el de Jerónima Galés, que en un paratexto literario, en donde se intitula De la impresora al lector, ella ya dice que de ver e imprimir las más famosas historias ya tengo uso y ejercicio. Es decir, las mujeres intervenían en aquello. Claro, ¿cuál es el problema con el que nos encontramos? Que los testimonios conservados en bibliotecas o en archivos en donde aparecen menciones a estas mujeres son escasos, o casi siempre las menciones que aparecen es la de viuda de. Entonces, eso hace que su papel quede ensombrecido. Incluso, bueno, es que no sabemos muchas veces el nombre real de esas mujeres. Claro, ¿quiere decir esto que no haya mujeres? ¿Que no trabajasen en los talleres de imprenta? Pues rotundamente no. Por supuesto que las había. ¿Qué sucede? Que para poder recuperarlas tenemos que ir a los documentos de archivo, ¿no? Podemos ir a los pleitos judiciales o a las escrituras notariales. Y allí podemos rescatar a estas mujeres para que sean percibidas no solamente como hijas, esposas, viudas o madres de, porque eran mucho más que eso. Por lo tanto, siempre tenemos que ir a la historia interna para recabar en las informaciones que nos aportan los testimonios archivísticos cuál era el verdadero protagonismo de aquellas mujeres. Y es cierto que en la Navarra del siglo XVII, por ejemplo, que es lo que yo más trabajo, se han recuperado testimonios muy interesantes de Isabel Delgado o Felipa Rodríguez, por mencionar dos, pero sobre todo llama poderosamente la atención la figura de Isabel de Lavalle. Isabel de Lavalle, que era hija de impresor, Martín de Lavalle,
se había casado en primeras nupcias con Diego de Zabala, pero Diego de Zabala falleció prematuramente y se casó en segundas nupcias, algo que era muy habitual en todo el occidente europeo, con el que en ese momento era el oficial de su taller de imprenta, que era Gaspar Martín. Sin embargo, lo que destacan los documentos, los pleitos y también las escrituras notariales, porque Isabel fue muy asidua a ir al notario, destaca porque tuvo una vida, pues por desgracia, muy azarosa, pero también tuvo un carácter combativo. En primer lugar, Isabel se enfrenta a Gaspar Martínez e interpone una demanda contra él en 1665 por varias cuestiones. En primer lugar, por maltrato, y en segundo lugar, porque Gaspar abandonó la ciudad para irse a Zaragoza, en donde había obtenido una vara para ser portero, y para sufragar ese nuevo puesto en la administración aragonesa, lo que hizo fue robarle parte del utillaje de su taller. Por lo tanto, en ese momento ya Isabel se queda sola, entre comillas, al frente del taller, porque cuenta con la ayuda de su hijo mayor, Martín Gregorio. Pero claro, entre 1669 y 1670 pleitea con su hijo mayor. ¿Por qué? Por la posesión del taller. Claro, Martín Gregorio considera, al menos así lo vemos tanto en las denuncias como en alguna escritura notarial, que él debe estar al frente del negocio, pero lo que vemos entre 1669 y 70, que es más o menos lo que dura este pleito, este litigio entre madre e hijo, es que Isabel en algunos impresos dispone en el pie de imprenta de algunos de ellos que se ha impreso por ella, aparece como dueña e impresora. Es decir, ella está demostrando ante su hijo que no solamente es la poseedora del negocio, sino que ella es impresora y editora. Por desgracia, en 1671, su segundo marido regresa de Zaragoza y desde ese momento Isabel desaparece de los pies de imprenta y vuelve a aparecer Gaspar Martínez. Bueno, este es un caso un tanto excepcional, pero sí que es cierto que a nivel microhistórico nos permite conocer el papel que ostentaron algunas mujeres en un negocio como el de la imprenta, que era muy restringido. Pues para responder a la segunda pregunta, sí, la imprenta, como otros negocios, tenía una estructura gremial. Así en los talleres nos encontramos con distintas figuras, desde el escalón inferior, el aprendiz, el oficial y ya por último el maestro. Claro, sucedía, por tanto, pues como en otros gremios, ¿no? Zapateros, cordereros, sederos. Aunque en Pamplona, como tal, no funcionó este modelo más propio de ciudades mucho más grandes, en donde sí que existió una estructura editorial mucho mayor, como Madrid, Sevilla, Barcelona, Valencia, ¿no? Y claro, por ende, una mayor competencia que prácticamente no existió en Pamplona. Uh-huh. Fascinante la historia de esa impresora que nos has narrado. Y bueno, tú acabas de señalar, ¿no?, que aparte de la estructura gremial, pues también existían una serie de leyes en el Reino de Navarra que regulaban precisamente el ejercicio de esta profesión. Pero, como bien has dicho también, echa la ley, echa la trampa. Y es que en el curso de tus investigaciones has identificado algunas falsificaciones en libros que decían ser editados en Pamplona, aunque no era cierto. ¿Qué tipo de leyes regulaban este mercado y por qué se incurría en estas falsificaciones? Sí, bueno, volvemos siempre a lo mismo, ¿no? A ver, una vez hecha la ley, pues siempre hay quien intenta, buscar cualquier resquicio para saltársela, ¿no? Y para entender un poco por qué sucedía esto, ya hemos hablado de la situación en la que queda Navarra a partir de 1512 y más en adelante, ¿no? Como un espacio, como un reino, pero dentro de una estructura virreinal. Claro, para entender el libro antiguo tenemos que ir o prestar atención a esa estructura de la monarquía hispánica de los Austrias durante los siglos XVI y XVII, y en este caso es vital la pragmática que Felipe II dio en 1558. Esa pragmática supone un antes y un después para el libro antiguo impreso en los territorios de los Habsburgo. Por dos cuestiones. En primer lugar, de índole material y luego de índole administrativo. Claro, esta pragmática lo que establece es que todo impreso debía de disponer de una concesión previa de licencia, porque si no, no podía ser impreso.
y que en dichos impresos además debían constar toda una serie de datos que fuesen fidedignos. ¿Cuáles? Nombre del autor, nombre del ejecutor de la publicación, lugar de impresión y año de publicación. Tenían que ser fidedignos, reales. Hasta entonces, bueno, sobre todo en el mundo incunable nos los encontramos a veces en el colofón y en lo que son los post-incunables van poco a poco incorporándose. Claro, esto lo que pretendía era controlar el libro. Y, claro, a partir de 1558 también tenemos que tener en cuenta que lo que se hace es descentralizar la concesión de privilegios y licencias y con ello también la censura sobre el libro y otro tipo de cuestiones. Entonces, desde entonces hubo distintos centros con facultad para decidir sobre lo impreso en sus espacios geográficos. Así, por ejemplo, el Reino de Navarra, en el Reino de Navarra era el Consejo Real quien decidía sobre estas cuestiones. Lo mismo que sucedía para la Corona de Castilla o los diferentes reinos de la Corona de Aragón, cada uno con sus peculiaridades. Sin embargo, es cierto que con los decretos de Nueva Planta, ya en el siglo XVIII, los territorios aragoneses pierden estas atribuciones y queda únicamente Navarra, que mantiene sus prerrogativas hasta 1841, cuando el reino pasa a ser una provincia. Ahora bien, que existiese esta legislación no quiere decir que los impresores la cumpliesen, al contrario, que así proliferaron todo tipo de impresos fraudulentos. Como consecuencia de esto, por ejemplo, otra pragmática de interés es la de 1627 de Felipe IV, en cuya pragmática se presta más atención a los denominados y mal llamados impresos menores, relaciones de sucesos, cartas, alegaciones en derecho, etcétera. Esos impresos debían recoger todos esos datos que hemos comentado, ¿no? El autor, si es que existía, y había que consignar el lugar de publicación, nombre del impresor o impresora y el año. Por lo tanto, el hecho de escapar al control de las autoridades provocó, por ejemplo, esta última pragmática. Por lo que vamos viendo últimamente, revisando los impresos, es que cada vez aparece un mayor número de ediciones ilegales y contrahechas, porque quizás hasta ahora no se había prestado mucha atención a estas cuestiones. Y esta problemática fue bastante importante en el caso hispano, ¿no? Aunque, claro, para entender por qué los impresores falsificaban aquellos impresos, podríamos referirnos a distintas cuestiones. Claro, en primer lugar, al propio modelo administrativo al cual hemos hecho mención, el de 1558. Es decir, a partir de 1558, todo impreso publicado en Pamplona solamente podía circular libremente por el Reino de Navarra. Es decir, no podía circular por los reinos colindantes. Claro, a eso se une, para que nos pongamos un poco en contexto, la figura del privilegio de edición, que venía a ser una exclusiva para publicar una obra en un determinado territorio, con lo cual impedía que otro impresor, durante la vigencia de esos privilegios, que solía oscilar entre los 6 y los 10 años, pudiese sacar al mercado ese mismo tipo. Claro, sin embargo, sí que se detecta una competencia desleal, que lo que hizo es que muchos de estos privilegios fuesen incumplidos, pero claro, para librarse de las posibles consecuencias, ¿no?, de la justicia, muchos impresores lo que hacían era publicar esos textos bien sin nombre o bien bajo nombres de otros impresores, que podían ser reales o ficticios. Claro, en segundo lugar, para entender por qué falsificaban algunas de estas obras, tendríamos que pensar en la actuación que llevaba a cabo la Inquisición, los Index Prohibitorum. Pues claro, habría que entender que, claro, algunas de estas ediciones había que camuflarlas bajo falsos pies de imprenta, indicando lugares de publicación y nombres de impresores muy diferentes. Hay que pensar que muchos textos polémicos que aparecieron en la península ibérica pues procedían de Francia, Holanda, con temáticas ya desde el siglo XVI erasmistas, protestantes o incluso simplemente de cariz político, ¿no?, en el siglo XVII. Claro, en este caso, como es obvio, impresores e impresoras trataban de escapar pues, del control civil y eclesiástico, pero también en tercer lugar podríamos mencionar
que hubo determinados contextos o momentos puntuales en los que hubo prohibiciones. Entonces, por ejemplo, de 1625 al 34 hubo una prohibición en la Corona de Castilla para que no se imprimiesen comedias y novelas. Esta prohibición, lo que empezamos a detectar, y todavía queda bastante en lo que trabajar, es que aparecieron ediciones con falsos pies de imprenta, ¿no? Con lo que en este periodo del 25 al 34, 35, sobresalen lo que denominamos en bibliografía ediciones contrahechas, que son ediciones que lo que hacen es imitar los datos de portada y los paratextos legales de una edición legal que se había estampado con anterioridad en otro lugar. Pues claro, daba los visos de ser completamente legal. Pero bueno, como bien te indico, el mundo de las falsificaciones y los impresos ilegales es apasionante, muy entretenido, pero todavía nos queda mucho por estudiar. Ya vamos intuyendo que las prensas sevillanas, madrileñas y lisboetas son las más asiduas, pero también aparecen otras a nivel peninsular. Pero bueno, lo que aprecia es que los impresores pues, eran unos auténticos artistas. Uh-huh. En este mismo sentido, hablas en tus artículos de que hasta 1841 Navarra contó con un sofisticado sistema de censura en las publicaciones de sus imprentas, ¿no? Motivo por el cual nos has indicado que posiblemente salieran a la luz algunas falsificaciones. En el mundo civil era el Consejo Real el encargado de ejecutar este control sobre los textos impresos, pero además también existía la censura eclesiástica. ¿Qué tipo de contenidos se solían censurar? Sí, efectivamente, en el reino, hasta la conocida como ley paccionada, existe un sistema propio para controlar los libros impresos o las gacetillas o los impresos volanderos, que estaba regulado por el Consejo Real. Claro, en lo que respecta a los contenidos censurados, lo que sí se advierte desde mediados del siglo XVI hasta, vamos a decir, casi mediado del siglo XIX, son ciertas diferencias, ¿no? Probablemente podríamos diferenciar distintas épocas. Desde el siglo XVI-XVII van a predominar bastante más los textos de naturaleza religiosa, o focalizan más la atención en textos protestantes, en temática de carácter erasmista, y también algunas cuestiones de corte político, ¿no? Pero quizás a partir del siglo XVIII, principios también del XIX, las obras que principalmente van a ser censuradas son aquellas de corte filosófico, también político, pero incluso económico. Claro, en buena lógica, mediado el siglo XVIII, ya a finales del Antiguo Régimen, toda obra que tuviese una inspiración francesa, sobre todo a partir de la Revolución Francesa también, de 1789, va a disparar las alarmas. Y eso va a hacer que, por ejemplo, a comienzos del siglo XIX, en ese contexto peninsular de liberalismo, de vuelta al antiguo régimen, ¿no? con Fernando VII, todo ese tipo de textos de inspiración muchas veces afrancesada, van a ser los que principalmente van a perseguir. Pero también es cierto que los eclesiásticos siguen censurando obras, sobre todo de cariz religiosa, pero son algo menores en ese contexto. O parece entre la madeja que lo que más preocupa son ese tipo de impresos bien filosóficos, bien político-económicos. Uh-huh. En contrapartida, además, existen otro tipo de libros que son emanados directamente desde el poder. Ya nos has comentado cómo había ciertas instituciones que apadrinaban a los impresores para que divulgasen sus contenidos. En el caso eclesiástico que estábamos hablando, sobre todo quizá buscaban controlar la moral y asesorar a los párrocos en cuestiones doctrinales. Los denominas impresos disciplinantes. ¿Cuáles eran las ideas que trataban de implantar? Sí. Bien sean los manuales de confesores o incluso los sermonarios, aunque principalmente los primeros también llamados confesionarios, la verdad es que ambos géneros editoriales eran una herramienta magnífica para tratar de disciplinar socialmente a la población. Claro, no nos sorprende que
por lo general, este tipo de impresos, sobre todo los manuales de confesores, van a proliferar a partir del Concilio Tridentino y se van a convertir en un producto muy usual ya hasta finales del siglo XVIII. Aquí, por ejemplo, podemos traer a colación a insignes autores que probablemente sean conocidos por todos los oyentes, que tuvieron una gran relevancia en el marco local, pero incluso continental. Seguro que a todos les suena Martín de Azpilcueta o Jaime de Corella. Bueno, es el primero con su célebre Manual de Confesores, entre otras obras del siglo XVI, rápidamente traducido al italiano, al francés, y ya el segundo en la segunda mitad del siglo XVII con su práctica del confesionario, ¿no? Ambos gozaron de una gran reputación y tuvieron un éxito editorial muy dilatado por su pujanza en las cuestiones teologales. También hubo otros autores, Juan de Ascargorta o Enrique de Villalobos, pero bueno, he querido resaltar a estos dos individuos. Pero lo cierto es que independientemente de quién fuese su autor, los manuales de confesores lo que trataban era de erradicar malos hábitos, comportamientos desviados, para que tanto el hombre como la mujer viviesen siguiendo los preceptos de la Iglesia Católica que había surgido de Trento, ¿no? Es decir, podríamos decir que se trataría de un género editorial bastante ligado a este evento sociocultural. Con ellos, claro, lo que pretendían era inculcar una serie de valores al buen cristiano. Para eso, bueno, pues anhelaban educarles en cuestiones pues, que podían girar en torno a los 10 mandamientos, a los 7 pecados capitales. Claro, especial atención, o al menos es en lo que yo me he centrado bastante más, es en las cuestiones que tenían que ver con el sexo, no solo en el seno matrimonial, sino sobre todo fuera de él. Entonces, con gran vehemencia se centraban en lo que se denomina el sexo contra natura, los comportamientos considerados nefandos. Aquí encontraban desde las molicies o tocamientos hasta la sodomía perfecta e imperfecta, bien fuese masculina o femenina, y por último el bestialismo o la zoofilia más moderna, vamos, el sexo con animales. En resumidas cuentas, que estos manuales pueden ser considerados como impresos disciplinantes y más si los contextualizamos con toda aquella sociedad contrarreformista. Uh-huh. También había temas más laicos o más profanos, ¿no? que salían de las imprentas, y uno de los géneros más prolíficos de textos que se difundieron fueron las relaciones de sucesos, que podían incluir todo tipo de eventos, ¿no? Desde descripciones de batallas, entradas reales a una ciudad, descripciones de cómo se había desarrollado un evento festivo. ¿En qué consistía este género y por qué tuvo tanto éxito? Y además, también incluso llegas a comentar que podría considerarse una suerte de protoperiodismo, ¿no? ¿Sería el inicio de la prensa actual? Sí, la verdad que este género editorial, denominado en castellano Relaciones de sucesos, o Avisi a Stampa, Relazione en italiano, News Pamphlet en inglés, consistía, por lo general, en impresos breves. Solían oscilar entre 2 y 8 hojas, las más habituales, es decir, una extensión de 4 a 16 páginas, aunque también las hay extensas en formato libro, ¿no? Se trataba también de impresos de una menor calidad, usaban tipos y grabados menos cuidados y llamativos que otros productos impresos, pero se caracterizaron por transmitir todo tipo de relatos, y estos relatos podían ser tanto reales como ficticios. Para ello solían recurrir a portadas o portadillas, y en ellas nos vamos a encontrar siempre títulos muy llamativos, títulos que por lo general también se componían en letras mayúsculas, ¿no? Podemos ver relación verdadera, verísima relación, nueva relación, singular relación. Bueno, era un reclamo que servía para todo tipo de temas, ya que en las relaciones de sucesos, como comentabas, nos podemos encontrar con asuntos y noticias muy variadas, desde sucesos militares, una batalla, una paz, fiestas de diversa naturaleza, por la entrada de un rey o una reina, el matrimonio de 2 monarcas, el nacimiento de un nuevo heredero, la canonización de un santo o de una santa. Nos encontramos con sucesos religiosos, como no podía ser de otra manera, conversiones al catolicismo.
milagros, ¿no? Milagros no solamente de San Ignacio de Loyola, San Francisco de Javier, bueno, de muchísimos santos, ¿no? Nos encontramos relaciones que narran viajes, descubrimientos, pero también, muy interesantes, nos encontramos noticias de índole popular. Ahí aparecen casos de bandolerismo, segundas nupcias, malos tratos, asesinatos, envenenamientos. Y también aparecen un conjunto muy atractivo de relaciones que se engloban dentro de lo que denominamos sucesos extraordinarios. Sucesos pues como partos monstruosos, la aparición de animales terroríficos en determinados lugares, terremotos, crecidas e inundaciones de ríos, erupciones volcánicas, la aparición de un cometa, de una estrella en el firmamento, entre otras cuestiones. Al final, lo que hay que tener en cuenta es que entre este tipo de relaciones nos vamos a encontrar cualquier tipo de evento que haya tenido lugar o no, bien porque sea ficticio, a lo largo de los siglos modernos. Claro, esto se debió a distintos factores, ¿no? Y por hacerlo como muy esquemático, podríamos hablar de 3 factores que estarían interrelacionados. En primer lugar, la gente tenía un interés por estar informado. Y esta era una manera muy rápida de que se difundiesen las novedades que acontecían, bien desde el frente de batalla o bien desde el nacimiento de un nuevo heredero. Oye, que ha aparecido aquí un pez monstruoso en Alemania. Pues fenómeno, nos interesa, ¿no? A su vez, hay que tener en cuenta lo rentable que era esto para los impresores. Por lo tanto, en los talleres se afanan por editar este tipo de novedades con total celeridad. Eso también lo que nos demuestra es lo que habíamos comentado en primer lugar, es decir, existía una demanda. Y por último, también proliferaron este producto y este género editorial porque hasta cierto punto las autoridades civiles y religiosas tuvieron cierta benevolencia ante este género editorial. Y también puede ser que eso esté motivada porque muchas veces los monarcas, la nobleza local, las instituciones eclesiásticas eran quienes promovieron estos relatos, sobre todo pues para propagar sus triunfos, sus éxitos. Eran una manera de promover la propaganda, ¿no? Claro, ¿en qué momento podemos hablar del surgimiento de la actual prensa? Bueno, las relaciones de sucesos las podríamos considerar, y de hecho así se consideran, como el germen, un germen que ya podría tener lugar en el ámbito germano, en el ámbito francés, en el siglo XVII. Surgen ya gacetas que también aparecen en el ámbito hispano e italiano, pero con menor éxito, porque quizás en el ámbito más mediterráneo, de la monarquía hispánica, de los distintos territorios italianos, la pujanza de las relaciones perdura hasta el siglo XVIII, incluso comienzos del XIX. Quizás, para hablar de la actual prensa en el ámbito hispano, podríamos ya focalizar o centrar nuestra atención en las primeras décadas, mediados del siglo XIX, ¿no? Cuando se va regularizando, cuando existe libertad de prensa. Claro, hasta entonces las noticias se solían transmitir de múltiples maneras. Hay que tener en cuenta que el origen de las relaciones de sucesos podía ser múltiple. En primer lugar, cualquier aviso o carta manuscrita en donde se relataba una noticia. Es decir, estas novedades muchas veces llegaban a las estafetas que había en todas las ciudades. Es decir, existían canales informativos, canales que eran formales e informales que circulaban por todo el continente europeo por donde circulaban las noticias. Claro, aquellas noticias muchas veces acababan siendo impresas porque también una manera de que se publicasen es porque se readaptaban en otros talleres de imprenta. Es decir, se realizaban nuevas ediciones del mismo suceso. Entonces, un impresor lo que hacía era editar esa relación, ese suceso que le había llegado a él de manera impresa desde otro lugar. Y por último, y muy importante, sobre todo en el ámbito hispano-italiano, hay que tener en cuenta el papel que jugaron las traducciones, porque muchos de estos textos son traducidos bien en la península ibérica o bien en la península italiana, y aquí la figura del traductor jugaba un papel importantísimo, no solamente para
eh, dar noticia, dar cuenta de ese relato, sino sobre todo porque readaptaban y modificaban algunos pasajes. Entonces, más o menos así circulan las noticias hasta la llegada, con algunas salvedades, ¿no?, de la prensa ya decimonónica, ¿no?, en donde en los siglos modernos desempeñaron un protagonismo de capital importancia los ciegos copleros, los buhoneros, que eran quienes se encargaban al final de esparcir ese relato entre el pueblo y que el acontecimiento que se sugería en esa relación pues fuese narrado y transmitido. Uh-huh. Y otro de los temas que has investigado en profundidad es el de la conflictividad social. Conflictividad que podía verse traducida, en el caso de la imprenta, en el surgimiento de pasquines difamatorios que podían derivar en cencerradas, algaradas o desórdenes públicos. ¿Cómo podía un panfleto impreso derivar en estas situaciones de descontrol o violencia? Bien, la verdad es que es un asunto que me planteas que le guardo mucho cariño, ¿no?, porque es el origen de mi investigador como modernista, ¿no?, la conflictividad popular. Y es algo en lo cual también tiene relación la imprenta. Una relación puntual, casual, porque la mayoría de los libelos y pasquines se hicieron de manera manuscrita. No obstante, claro, puedo señalar que sí que hubo un caso muy concreto de un librero afincado en Pamplona, Martín de Verdún, de origen francés, a quien le colocaron en 1617 un libelo en la puerta de la iglesia de San Fermín o San Saturnino, ¿no?, para aquellas personas que se ubiquen un poco en cómo es esta parte del casco viejo, donde decía Verdún, francés, judeus, perseguidor de la iglesia. Bueno, está claro que Verdún no estaba muy bien visto por parte del vecindario y por eso le atacaron. Pero bueno, lo cierto es que este caso de difamación y de descrédito social no fue más allá, por lo que vemos en la documentación procesal que está en el Archivo General de Navarra, y no generó como tal ningún altercado, aunque es cierto que habitualmente este tipo de situaciones, el hecho de que aparezca un libelo o un pasquín difamatorio, solía descontrolar al vecindario y generar altercados violentos. Pero, bueno, como te comentaba, los libelos y pasquines impresos son casi inexistentes porque era un delito de tal envergadura que ningún impresor se iba a prestar a componerlos en su taller, a no ser que fuese de manera fraudulenta y clandestina. De ahí que la gran mayoría se hiciesen a mano. Pero no por ello sus autores dejaban de tomar precaución, ya que en muchos casos utilizaban letras mayúsculas, que es curioso porque en algunos de los pleitos, o como se las denomina, es a manera de letras de imprenta. Trataban de imitar lo que veían en lo impreso. Es cierto que en otros casos también para camuflar esas identidades lo que hacían es escribir con letras minúsculas, pero en cursiva. Vamos, como he comentado con anterioridad, camuflando esa identidad de sus autores materiales, porque tenemos que tener en cuenta que cuando un caso se judicializaba, lo que se hacía era recurrir a profesores de gramática en esta época, que eran quienes efectuaban o actuaban como peritos caligráficos. ¿Por qué? Porque llevaban a cabo pruebas de caligrafía para los sospechosos, los encausados, para detectar así a sus posibles autores. Pero bueno, vemos así que fuesen impresos o manuscritos, lo importante en estos casos siempre era que trataban de ocultar de la manera que pudiesen la procedencia de aquel libelo difamatorio, porque portaba injurias que eran punibles. Uh-huh. Bueno, como comentábamos al inicio de la entrevista y ya por ir cerrándola, tienes una importante cantidad de artículos sobre el mundo de la imprenta y el libro antiguo, algunos de ellos incluso publicados en la revista Sancho el Sabio. Cuéntanos, primero, ¿cuál ha sido tu relación con esta institución? Y segundo, ¿dónde podemos encontrar ese tipo de artículos? ¿Dónde podemos seguir tus investigaciones para la gente que se haya quedado con ganas de conocer más de cerca este mundo de la imprenta? Pues la verdad que he tenido una relación puntual, pero siempre he tenido muy presente a la Fundación Sancho el Sabio.
Por ejemplo, conozco la beca Jesús Olaizola de bibliografía, ¿cómo no la iba a conocer? Son varias las ocasiones que en su momento pensé en presentar un proyecto para optar a dicha beca, pero al final, entre unas cosas y otras, pues bueno, no fue posible. Y después, bueno, como bien comentas, tengo algún artículo publicado en la revista Sancho el Sabio, revista de cultura e investigación vasca. Creo que son 2. Y bueno, quién sabe, espero poder contribuir en un futuro con algún nuevo trabajo, porque bueno, considero que este tipo de revistas hacen un enorme trabajo en favor de la difusión de la cultura vasca, ¿no? Y bueno, también es cierto que en otro orden de cosas, debo confesar que suelo consultar los fondos digitalizados que tiene la Fundación Acceso abierto. Así que, bueno, desde la distancia puedo decir que sigo un poco al día de lo mucho y bueno que ofrece la Fundación. Y por recomendar quizás alguna publicación, bueno, pues cualquier oyente, si tiene curiosidad, puede ir a Dialnet, o si no, bueno, no le guardo un grato recuerdo a una de mis últimas publicaciones, en este caso en colaboración con Jesús Mari Nariz, centrada en la mujer, en las fuentes documentales de la Edad Moderna, en un pequeñito capítulo en donde trato de aportar algún descubrimiento sobre el papel de la mujer en la imprenta navarra del siglo XVII, y también bueno, pues tengo cierta predilección por un artículo que publiqué en la revista Boletín Hispanic, en donde trataba de conocer un poco todo ese proceso de corrección de unas pruebas de imprenta, ya que, bueno, pues un día, ojeando, revisando un proceso judicial, aparecieron estas pruebas de imprenta que son impresos de carácter efímero, desaparecen, son raros los casos cuando nos los encontramos. Entonces, le guardo cierto amor y, bueno, me gustaría, o se lo recomiendo a los oyentes, pero bueno, en fin, que cualquier texto que lean mío, agradecido estoy de que lo puedan leer y valorar por mi parte, ¿no? Bueno, y de añadir que eres activo en redes sociales, en Twitter, sueles compartir bastantes contenidos muy curiosos sobre el mundo de la imprenta del libro antiguo, que eso para la gente que igual no le apetezca meterse en el mundo de la academia o leer un artículo académico, por ahí también haces una muy buena labor de divulgación. Así que es que ricasco, Xavier, por habernos ayudado a comprender un poco mejor el funcionamiento de la imprenta en la Euskal Herria de la Edad Moderna, y esperamos tenerte pronto de nuevo por aquí. Mila esker. Eso regatik, Isabel. Ha sido un placer y cuando queráis. Agur. Agur. Liburutegi bat auzoan, liburutegi bat herrian, liburutegi bat eskolan, liburutegia, liburutegia, liburutegi bat auzoan, liburutegi bat herrian, liburutegi bat eskolan, liburutegia, liburutegia. Liburutegiak jakintza gordetzeko lekuak dira. Milaka liburutegik munduan zehar eta historian zehar egindako lanari esker, giza ezagutza gorde eta zabaldu ahal izan dugu. Liburutegietan egiten den lan garrantzitsuari buruz hitz egiteko, hemen dago Enrique Uriarte, Ignacio Aldekoa kulturetxeko zuzendaria. Ongi etorri, Enrique. Kaixo, Isabel, eta eskerrik asko Antzo Jakituna Fundazioaren podcastera gonbidatzeagatik. Gaur egun internet daukagu, baina hala ere, liburuek historiako ezagutza eta informazioa transmititzeko formaturik arraskatatsuena izaten jarraitzen dute. Baina leku hartzen dute eta mantentzen lanak behar dituzte. Zelan mota egiten ditu liburutegi batek liburuak konserbatzeko? Hori da. Liburua tresna ezin hobea dela erakutsi duen asmakizuna da. Eta orain arte gaindiezina ezagutzaren eta jakintzaren transmisiorako. Denboran zehar iraunkorra da, garraiagarria, leku batetik bestera erraz eramaten da, egiteko merkea, bueno, garaiaren arabera, noski, ez da beti merkea izan, ez da. Eta erabil erraza da. Kodifikatuta dago, aur batek ere edukia interpretatzeko gai izan dadin. Beste bitartekaritzarik behar izan gabe.
Ez da behar beste inolako tresnarik bere edukiak ulertzeko. Eta liburua asmatzearekin batera, Mesopotamiako hirietako tenpluetan sortu ziren liburutegiak. Beraz, liburutegiak liburuarekin batera. Egia esan da, liburua baino, zehatzago esan da, kontabilitate helburuetarako artxibo dokumentua sortu zen. Zurezko eta gero buztinezko oholtzak ziren, tablillak, tablilla famatu horiek, ez da? Gaur egun ezagutzen dugun libururako zenbait mende falta ziren artean. Hiri horietan, printzipioz, funtzio konserbatzailea izan zuten, jarduera erlijioso, politiko-ekonomiko eta administratiboarekin lotutako gertaerak erregistratzeko. Liburutegia beraz, liburuarekin batera sortu zen, eta hain zuzen ere, bere eginkizun nagusia konserbatzailea da. Ezagutzaren transmisioak iraun dezan. Liburutegirako eraikin edo espazio bat izateak berak konserbatzaile izateko gogoa adierazten du. Eta lekua izateaz gain, biltegiratzeko altzari egokiak egon behar dira. Oinarrizko konservazio lanek zenbait elementu kontrolatzearekin dute zerikusia, adibidez, argiztapena, mikroklima, da temperatura eta ezetasuna, garbiketa eta aldizkako berrikuspenak edo kontrolatzea, sua, uholdean eta beste hondamendi batzuen aurkako neurriak hartu behar dira, eta lapurretaren aurkako segurtasuna baita ere. Izan ere, arriskoak hauek direlako, ez da, ingurumenekoak, ezetasuna, temperatura, argiztapena, kutsa atmosferikoa, zikinkeria eta bar, arrisku biologikoak, mikroorganismoak, bakteriak eta onddoak, insektuak eta saguak, arraskariak eta bar, ez da. Zirkunstanzialak, istripuak, hondamendiak eta bar, eta baita gizakiok sortzen ditugun arriskuak, ezta? Erabilerarekin eragindako higadura edo desgastea edo beste gizarte faktore batzuk nola lapurretak, vandalismoa, gerrak eta bar. Liburutegiak liburu bilduma bat baino gehiago dira. Egune horretatik kultura ere zabaltzen da. Hori da Ignazio Aldekoa kulturetxearen kasua. Bertan, hainbat jarduera antolatzen dituzue, ikastaroak, hitzaldiak, tailerrak. Zergatik da garrantzitsua liburutegi bat aktiboa izatea eta ez bakarrik liburu beltegi bat. Bai, hala da, hainbat liburutegi mota daude. Liburutegi nazionalak, nazio edo lurralde bateko funts bibliografiko guztiak biltzeko, unibertsitate liburutegiak, komunitate akademikoari bideratuta, ikasleentzat, irakasleentzat, liburutegi espezializatuak, eskola liburutegiak eta bar. Liburutegi publikoak, bestalde, irakurketa sustatzeko funtsezko zeregina betetzen du. Eta irakurketa sustatzeko liburutegiko bildumaren erabilera bultzatzen da. Eta, asmoa da, finean, kulturgune bizia izatea. Eztabaidak eta ideia trukeak proposatuko dituena. Oinarrizko hurbilketa gisa ondoren liburuaren eskutik, objektu perfektu horren eskutik, sakontzeko. Kultura dinamizatzeko eta zabaltzeko lanen helburua, beraz, ezagutzaren inguruan motibatutako pertsonak erakartzea da, eta pertsona horiei liburura hurbiltzea proposatzea. Liburuez gain, gaur egungo liburutegiek beste formatu batzuetan ere gordetzen dute giza kultura. Bideoa, musika, aldizkariak aurkitu ditugu. Zer eragin izan dute ikus-entzunezko formatu berriek liburutegietan? Nola egokitzen dira euskarri digitalaren sorrerara? Informazioa gordetzeko euskarri berriak sortu ahala, modu naturalean sartu dira liburutegietako bildumetan. Gaur egun Ignazio Aldekoa kultura etxea deritzon liburutegi hau 1976an inauguratu egin zen, eta ordurako basuen fonotekat sail bat, binilosko diskoa presente zegoen.
pentsa urteak pasa dira. Gure gordailuetan dagoeneko desagertuta dauden Betamax, Sumatic edo VHS formatuetako bideoak gordetzen ditugu. Eta musika eta zinema ditugu egungo CD, DVD edo Blu-ray euskarrietan ere. Pendriveak edo bestelako euskarriak ditugu. Eta liburutegi digitaletan eskura jarritako interneten bidez baliabideak ere eskura jartzen dizkiegu irakur zaleei, ezta. Aldizkari eta liburu digitalak gure bildumen parte dira modu oso naturalean, eta paperezko aldizkariak eta liburuak errazago aurkitu eta erabiltzeko moduan katalogatu edo eskribatuta daudenez, liburu eta aldizkari elektronikoak ere katalogatu egiten dira eta erabiltzaileentzat eskuragarri jartzen dira. Gure erabiltzaileek gaur egun filmak sarean ikusteko, liburu digitalak irakurtzeko edo dokumentazio historikoa edo liburu zaharrak formatu digitalean ikusteko aukera dute. Eta ez bakarrik hemen, liburutegi guztietan, liburutegi publikoetan, liburutegi akademikoetan eta bar, ezta. Liburutegiaen lehiarako abantaila edo bentaja kompetitiba bat litzateke interneteko zenbait gunetan nolabaiteko anabasa edo deskontrola egotearen aurrean baliabideak katalogatu, deskribatu eta ordenatu egiten direla da gure abantaila. Berreskuratzea, errasteko eta herritarren informazio beharrei erantzuteko. Nolabait informazioa ordenatuta eta katalogatuta eta deskribatuta izatea, naiz eta errekurtso informatibo horiek digitalak izan, horrek bentaja ematen digu. Liburutegiek espazio itzi izateari utzi diote, beste leku batzuetara zabaltzeko. Liburutegi ibiltariak daude, liburutegien eta artxiboen arteko lankidetzak, liburutegien arteko maileguak. Nola izaten dira harreman horiek liburutegitik kanpoko espazioekin? Lankidetzako eta sareko proiektuek funtzionatzen aldute? Liburutegiak leku itzitzat jotzeak zerikusia du aintzinaroarekin. Kasta nagusiek dokumentuen bilduma kontrolatzen zituzten garaian, edo erdiaroarekin, kulturaren galerarekin, leku itziak eta elizako kopisten eta jakintzuen babesean baztertuak izan zirenean. Aro garaikidean berriz, gaur egun, liburutegiak inoiz ez dira berez itziak izan. Espainiako estatuan adibidez, 1902an jada liburutegi publikoetan katalogak idazteko jarraibideak edo instrukzioak ezarri ziren. Nazioartean bestalde, nahiko goiz, 1971an Parisen katalogazio printzipioei buruzko nazioarteko konferentzia egin zen. Liburutegien artean lankidetza tradizioa handia da beraz. Eta horrek, baliobideak partekatzeko bidea eman du hala nola deskribatzeko arauak, katalogo bateratuak edo aipatutako liburutegien arteko maileguak besteak beste. Garrantzi handiko gertaera izan da dokumentuak deskribatzeko printzipioak eta arauak ezartzea. Maila teknikoan lankidetzak erraztu egin duelako gaur egungo informazioa sareen bidez trukeatzeko ahalmenak eta abantailak. Liburutegiena eremurik estandarizatuenetariko bat izatera lortze aldera. Beste sektore askok liburutegietara begiratzen dute, informazioa trukatzeko eredu kontzeptualak ezartzeko. Informazioa eta datuak amankomunean erabili ahal izateko hain zuzen ere. Beraz, lankidetzan edo modu amankomunean tradizio hori betikoa da eta bestalde eta azkenik kultur eremu edo kultur ekipamentu bat garen einean artxiboekin, museoekin edo beste zentro kulturalekin elkarrekin lan egitea eta jendeari edo biztanlegoari kultur proposamenak mahai gainean edo jartzea gure ADN-ean dago. Bai, betidanik. Enrique, eskerrik asko liburutegien mundua eta 21. menderako aurre egin beharreko erronkak hobeto ulertzen laguntzeagatik. Eskerrik asko zuei, esan bezala, ona etortzeagatik eta zuen podcast honetara gonbidatzeagatik.
Nos encontramos una vez más con Jesús Zubiaga, director de la Fundación Sancho el Sabio. En esta ocasión le queremos preguntar sobre los fondos relacionados con el libro antiguo que se custodian en la Fundación. Kaixo, Jesús. Kaixo, Isabel. Dentro de la biblioteca de Sancho el Sabio se guardan volúmenes únicos, auténticas joyas bibliográficas que tienen mucho que ver con la cultura vasca. ¿De qué tipo de libros estamos hablando? Bueno, para definir el libro antiguo, canónicamente son, en teoría, los anteriores a 1801. Esto en cultura vasca puede ser, cuestionable, porque al final el libro antiguo vasco tiene una característica de tiradas más cortas y resulta más raro, o sea, menos ejemplares, menos posibilidades de sobrevivir, libros considerados más raros, ¿no? Y, el libro vasco también es más tardío, cuestionar un poco las fechas. Y en el caso de cultural, pues estamos hablando que estas fechas se ponen en el siglo XX y claro, estamos en el siglo XXI. Suele coincidir, el libro antiguo suele coincidir un poco con el cambio del papel que se hacía artesanal al papel industrial. Es una de las características, porque lo que es la imprenta tampoco cambia mucho, sí que evoluciona, pero, o sea, de 1801 a 1850, pues el tema del libro sí que tiene evolución, pero eso no sería un elemento como para diferenciar, ¿no? En cambio, el papel sí. Y a nivel de España, el papel industrial se va a empezar a fabricar o es alrededor de 1820. Entonces, estas fechas que se establecen sobre todo, pues lo mismo que en el arte o que en otras ramas del saber, pues en biblioteconomía o en gente, en coleccionistas del libro, pues hay que establecer unos criterios, ¿no? Y entonces el 1801 es el libro antiguo. Y la característica, el libro antiguo en la Fundación Sancho el Sabio, pues le llamamos patrimonio bibliográfico, ¿eh? Nosotros lo consideramos como patrimonio bibliográfico. Y sí, es una de las colecciones más cuidadas de las que tenemos, ¿no? Entre otras cosas porque, como vamos a ver, en el 2024 vamos a cumplir los 60 años de Biblioteca Vasca, pues podemos imaginar que en 60 años coleccionando, adquiriendo de forma continua, pues la colección que se ha formado, casi podemos considerarla como única. Hay más colecciones, habrá más cosas, pero evidentemente la que existe en la Fundación Sancho el Sabio la consideramos única porque en otros 60 años no seríamos capaces de volverla a repetir, ¿eh? Hay cosas que es imposible ya porque no existen, o sea, o las has conseguido durante un tiempo o ya no es posible. Eso es cuando se quema una biblioteca y dices, pues hay un seguro, hay un dinero, la volvemos a hacer. Una casa la puedes volver a hacer, incluso la puedes mejorar, ¿eh? Perdería pues ciertas características, se te quema y dices, pues tengo casa nueva, ¿no? Una colección documental pues es imposible. O sea, ni con otros 60 años siempre va a haber una parte que es imposible. O sea, se ha quemado algo que es único. Y en ese sentido, ¿cuáles son los libros más antiguos que se conservan en la Fundación? O esos ejemplares que dices que, se obtienen en un momento puntual de la historia y si no lo consigues ahí ya no lo puedes obtener, ¿no? ¿Hay algún volumen único o valioso por su exclusividad y antigüedad? Sí, hay una parte, también distinguimos lo que es el impreso a manuscritos. En manuscritos tenemos pues manuscritos únicos, ¿no? Hay manuscritos de Pierre Ducté que justo los adquirimos cuando inauguramos esta sede en 2009. Pero luego hay una colección, hablando de, digamos, literatura vasca o de cultura vasca, edición vasca, pues sí que tenemos una colección de ejemplares muy significativos, ¿no? Tenemos una segunda edición de Axular, por ejemplo, casi toda la obra de Cardaveras, Ollenar, todos los clásicos de la literatura o de la cultura vasca clásica, de la que podemos considerar de esa época de 1801 hacia atrás, tenemos ejemplares, ¿eh? Nosotros solemos hacer siempre, hay una bibliografía de la edición vasca que es de Vinson,
y solemos pues repasarla continuamente para ver qué ejemplares vamos teniendo, ¿no? Y bueno, pues no tenemos la bibliografía entera de Vinson, que no la tiene, o sea, digo ejemplares de ella, ¿no? Pero vamos, tenemos una colección bastante completa. En ese sentido es eso, en cultura vasca, ¿no? Pero vamos, entendida cultura vasca como lengua vasca, pero también como ediciones en otras lenguas, en castellano, en francés, o sea, las 3 lenguas del ámbito cultural. Tenemos ediciones también siempre referidas a nuestro ámbito cultural vasco en cualquier idioma, ¿no? Y en castellano pues tenemos algún incunable, pero también pues una obra muy curiosa de López Rubio, creo que es una justificación de la conquista de Navarra, que tiene que ser pues efectivamente posterior, tiene que ser 1512, 14, 15, no tiene fecha, pero estaremos en esos años, ¿no? Es un impreso en gótico y son ejemplares pues relativamente raros, ¿no? O sea, dentro de lo que hablamos del libro antiguo está el libro antiguo muy común, o sea, pues ejemplares que en su momento tuvieron pues éxito editorial y han sobrevivido muchos ejemplares. O sea, no estoy hablando ni de contenido, ni de importancia, ni de calidad, sino meramente estadísticamente obras de las que han sobrevivido pues un número de ejemplares corto. Eso es lo que al final hace que esa obra sea considerada no por, ni por el contenido, sino solamente porque históricamente pues han sobrevivido muy pocos ejemplares, ¿no? Y hay pues obras, por ejemplo la Biblia de Leizarraga, el Nuevo Testamento de Leizarraga, ¿no? Para entendernos es protestante, es digamos calvinista o hugonote, o sea, es de la época de las guerras de religión en Francia, ¿no? Y lógicamente un ejemplar perseguido, y cuando se localizaba se quemaba, ¿no? Y han sobrevivido, pues yo creo que cuando hicimos un estudio, pues no sé si son alrededor de menos de 50 ejemplares en todo el mundo, y de los 50 hay algunos que estaban en universidades alemanas que en la Segunda Guerra Mundial ya no se sabe. Eso seguro que falleció en los bombardeos, ¿no? O sea, es un ejemplar, sí que tiene, vamos, estoy hablando de un ejemplar de una de las ediciones en euskera significativas. Es como dentro de la literatura clásica vasca, pues es como la cumbre, ¿no? Pero bueno, los ejemplares que han sobrevivido son muy pocos, ¿no? Y sin embargo, pues luego hay obras pues muy comunes, ¿no? Que igual en el contenido son más interesantes o culturalmente más influyentes, pero en cuanto a su edición, pues han sobrevivido muchos más ejemplares y ya no es un ejemplar tan raro, ¿no? Quiero decir que a veces no coincide la importancia literaria o la calidad con, digamos, el valor o la consideración de raro. Y raro no es porque sea más importante, sino por lo que he comentado, que quedan menos. Claro, que hay que fijarse en lo que es la materialidad, ¿no? del libro, digamos, y no en el contenido. Y hablando de materialidad, este tipo de libros, claro, pues debido a su antigüedad, al papel, que quizás es un papel pues más frágil o que requiere unas condiciones muy concretas, ¿precisan de algún tipo de cuidado o de condiciones de conservación específicas? ¿Cómo tratáis esos volúmenes aquí en la Fundación? Bueno, curiosamente el papel es el de más calidad. Quiero decir, al ser papel artesanal, estamos hablando de un papel que es eterno. Sí que los cuidamos, o sea, bueno, dentro de la Fundación Sancho el Sabio los depósitos los tenemos climatizados. El libro antiguo está en los mismos depósitos que el resto del libro, pero separado en una sección específica, que la consideramos como una zona de reserva, que estamos llamando. No por el hecho de conservación por temperatura y humedad, que le vamos a aplicar lo mismo que al libro contemporáneo, sino porque son ejemplares que hemos digitalizado, normalmente estarán todos digitalizados, y el acceso a ellos, o sea, el investigador que venga
consultarlo tiene que tener, digamos, una razón específica, no ya el contenido. El contenido ya está digitalizado y lo va a poder consultar, y de hecho es lo que se está haciendo sin ningún problema. La razón tiene que ser pues que quiere ver la edición, quiere ver el ejemplar, porque a veces estamos hablando de una época de la edición donde los ejemplares son iguales en cuanto a edición, pero no en cuanto a materialidad, o sea, están encuadernados cada uno de una forma, a veces están recortados, o sea, quiero decir, en la edición contemporánea los ejemplares son todos idénticos, y alguno puede tener pues no sé, las ganas de hacer una encuadernación específica. No se suele hacer ahora mucho, ¿no? Pero antes. Y sin embargo, en la época del libro antiguo, las bibliotecas personales o de instituciones o de monasterios, pues tenían incluso sus propias encuadernaciones, ¿no? Entonces, bueno, pues hay gente que le interesa ver el ejemplar, ver, porque a veces son, bueno, pues hay eso, dedicatorias, hay cosas que definen, o sea, que son muy específicas de cada ejemplar. Entonces, eso sí que dejamos, pero lo normal es que ya no se vuelva a tocar. Entonces lo tenemos en una sección especial y sí que al tenerlo climatizado mantenemos durante todo el año unos 18 grados y un 50% de humedad, que es, digamos, condiciones pues muy específicas, o sea, que favorecen la conservación del papel. Y el libro antiguo, en ese sentido, los que son de papel artesanal, de papel manual, pues van a sobrevivir a todos los demás. Quiero decir, si los dejamos en un sitio sin estas características o sin estas condiciones de conservación, caerán los del siglo XX, del siglo XXI, irán desapareciendo y se mantendrán los anteriores. Son de una calidad muy superior. Y sobre todo el planteamiento de conservación es, pues eso, tenerlos en una sección especial, están metidos en unas cajas de conservación y sobre todo es para que no sufran. Sabéis que cuando se ponen en las baldas, pues depende de la encuadernación que tengan, se van doblando, o sea, es muy difícil que los libros los puedes tener bien sujetos, pero se van deformando, ¿no? En este sentido los tenemos en horizontal, en cajas específicas y sobre todo porque consideramos que ya son objetos que, aparte del contenido y de la época, pues hablan, sí, casi los podemos considerar como objetos de museo, o sea, es un poco anatema con el tema de una biblioteca, dice el libro, pero sí, o sea, todo lo que tenemos digitalizado, ya he comentado más veces, pues hay muchos en latín, ¿no? Pues ahora hay muy poca gente que sea capaz de leer en latín, entonces entendemos que eso no lo tenemos digitalizado, pero eso no es de consumo común, o sea, nadie va a meterse, y bueno, obras de teología, que si alguien es capaz de leerlo, sería una buena penitencia el leer ahora un libro de estos en latín. Bueno, es entendible que no están pensados, o sea, que los guardamos por su historia y por su importancia dentro del ámbito cultural vasco, ¿no? Pero no por su persistencia o por su actualidad. Nadie va a entrar. Hay cosas que sí, o sea, estamos hablando, si hablamos, estoy hablando de los de latín, pero si le hablamos de lengua vasca, en euskera, pues sí son utilizados porque evidentemente hablan de una época del euskera y de una, sin unificar, y de una época que es muy rica y que les viene muy bien en filología. Pues es que ricasco, Jesús, por habernos hablado un poco de los libros antiguos que conserváis aquí en la Fundación Sancho el Sabio, y sobre todo voy a hacer hincapié en la palabra conservar, porque vemos que los tenéis a buen recaudo y que además dejáis el acceso libre a lo que es el contenido a través de la digitalización, que siempre viene muy bien y que permite superar esas barreras del libro físico, que bueno, pues ayuda a proteger ciertos ejemplares. Que es que ricasco, Jesús. Igual es orgánica.
En este episodio hemos explorado el mundo del libro antiguo vinculado al País Vasco y hemos descubierto que, más allá de su materialidad o del contenido que atesoran, los libros nos hablan del contexto histórico que los vio nacer y generan a su alrededor toda una cultura que hoy en día sigue marcando las pautas de nuestra sociedad actual. Hasta el próximo episodio del podcast de Sancho el Sabio. Agur eta ondo izan.